Bueno, hoy nos toca hablar sobre desarrollo cognitivo y aprendizaje. Vamos a ver algunas de las teorías clásicas y la bibliografía que tienen es además la de Vygotsky y la de Piaget. Tenemos dos presentaciones. Esta es la primera, donde vamos a discutir sobre las relaciones que existen entre desarrollo y aprendizaje. Bien, creo que algunas de las cosas las habíamos empezado a anticipar sobre lo que era o lo que se considera actualmente el desarrollo cognitivo. Para quienes cursan cognitivo también lo estuvimos viendo, o sea, cuál es el desarrollo cognitivo, ¿sí? El desarrollo es la idea por el que el proceso por el que un organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. Ustedes ya tuvieron una materia en primer año que se llama, en primero, que es Psicología del Desarrollo. En segundo año la tuvieron. Es anual, ¿no? Sí. Es re larga. Sí. Se supone que saben un montón de desarrollo de aprendizaje, ¿no es cierto? Bien. Son cambios cualitativos que van ocurriendo simultáneamente y que determinan la diversificación de complejidad creciente que dichos sistemas van adquiriendo a lo largo del ciclo de vida. De alguna manera todos sabemos que las capacidades cognitivas de un recién nacido no son los mismos a las de una persona de alrededor de 20 años. Ese ciclo de desarrollo implica que se van produciendo cambios cuantitativos en las formas de organizar la información o en el sistema cognitivo, que son más o menos fijas y estables para todos los seres humanos, independientemente de la raza, de la cultura o de cualquier otra variable. O sea, se han hecho muchos estudios multiculturales, en condiciones diferentes, y hoy sabemos más o menos que casi todos y todas en algún momento vamos pasando por los mismos estadios del desarrollo, más o menos en los mismos momentos de nuestra vida, hasta alcanzar el punto máximo de desarrollo, que es lo que se llama un sistema o un estado estacionario. Quiere decir que nuestro sistema no desarrolla más de eso, sino que a partir de determinada edad empieza a declinar, ¿sí? Empieza a funcionar peor. Hay varias teorías del desarrollo, históricamente han visto muchas teorías del desarrollo, ¿no es cierto? La teoría del innatismo, que dice que este desarrollo está determinado por la herencia, o sea que es como una secuencia casi automática que se va activando de determinados estadios, ¿sí? Que van pasando solamente porque están genéticamente determinados. Hay otro que es el ambientalismo, que dice que ese desarrollo está determinado por el medio ambiente, o sea que todos estos cambios tienen que ver, o que este desarrollo, estos cambios en esos estadios, se produce porque vamos aprendiendo diferentes formas a partir de nuestra experiencia. Tenemos otro modelo que ha sido un modelo sumamente prestigioso en fines del siglo pasado, que es el constructivismo, que dice que esos estadios, esos cambios en las formas de organización se van dando por una interacción, o sea que se construyen por una interacción entre ciertas características biológicas básicas y el medio ambiente, que ya lo vamos a discutir un poco más ampliamente ahora en la segunda parte. Y por el otro lado tenemos otra versión, que es la neorracionalista, que se diferencia un poco del innatismo, donde dice que estas estructuras o estos niveles potencialmente determinados en nuestros genes se van revelando por una interacción entre el organismo y el medio ambiente, y de alguna manera lo que tenemos, o ese desarrollo o esos patrones de desarrollo, son una expresión fenotípica de ciertas características propias de la especie, ¿sí? Pero que de alguna manera esto explicaría por qué todos y todas alcanzamos más o menos los mismos, o la misma complejidad, o los mismos estadios del desarrollo más o menos a la misma edad, ¿sí? Bien, hoy en día, que también es importante, ¿por qué? Porque hay muchas teorías que son históricas. Probablemente en psicología del desarrollo ustedes vieron la historia de la psicología del desarrollo, o sea, fueron viendo un montón de teorías que explicaban en el pasado básicamente el psicoanálisis o los modelos psicodinámicos, la teoría de Piaget. Hay un montón de otras teorías, no sé, la teoría del apego, vieron Bowlby, vieron un montón de cosas, que forman parte de la historia de la psicología. Hoy en día la idea más fuerte sobre el desarrollo, ¿sí?, es que responde a un modelo integrado donde la ontogenia, o sea, donde el inicio, se entiende como una organización jerárquica sucesiva y ordenadamente emergente, o sea, quiere decir que son siempre los mismos pasos y que cada uno es un poco más potente o poderoso que el anterior, que tienen relaciones bidireccionales entre lo biológico y la organización psicológica, y que incluyen la actividad genética, la neurológica, la experiencia y el entorno, ¿sí? O sea, se ha complejizado bastante la idea que se tenía sobre esta, o las ideas iniciales como que, bueno, ya nacemos con todo listo y solamente ya está listo para usar desde que
desde que nacemos, o la idea de que lo tomamos del ambiente, la idea de que lo construimos, ¿sí? O la idea de, hay otro tipo de estadios. Los modelos psicodinámicos hablan de una serie de desarrollo de estadios psicosexuales, ¿no es cierto? Los otros modelos, los de Vygotsky y los de Piaget, hablan, que son los que están vinculados a las teorías del aprendizaje, particularmente hablan del desarrollo cognitivo. Se supone que la estructura neural, que viene genéticamente determinada, influye en las funciones psicológicas y el aprendizaje, y estos, a su vez, influyen sobre estas estructuras neurológicas. Entonces, se entiende como una transformación continua y diferencial de estructuras y funciones cognitivas durante el ciclo vital, que parten de conductas preformadas y en interacción con el medio. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nacer o antes de nacer, inclusive cuando nos encontramos en el vientre materno a partir del 5º mes de gestación, ya hay evidencias de que existe desarrollo cognitivo, ¿sí? ¿Y de qué? De que el ambiente de alguna manera interactúa con nuestro sistema y va produciendo modificaciones. O sea, ¿hay aprendizaje antes de nacer? Claro que sí, es aprendizaje sensorial, pero lo hay. Y que a su vez esos estímulos van determinando el revelado, digamos, de estas estructuras genéticamente determinadas, pero que no pueden aparecer si no tienen interacción con el medio, ¿sí? Y hay una interacción mutua entre desarrollo y aprendizaje, que es el tema que vamos a tratar de discutir hoy. Obviamente que la acción individual y la interacción social son componentes esenciales. Si no hay interacción social, no se puede producir este desarrollo cognitivo, ¿sí? Si uno nace totalmente aislado, no hay estímulos suficientes que puedan activar esta parte de estas potencialidades genéticamente determinadas. Es como la aplicación de lo del modelo de Chomsky, ¿no es cierto?, a la idea del desarrollo cognitivo. El interés nuestro de psicólogas y de psicólogos no reside solamente en las capacidades que están construidas y reconstruidas, sino también en el control, el funcionamiento y las manifestaciones diferenciales. No todas y todos hacemos las cosas exactamente de la misma manera, sino que a pesar de que tenemos un montón de cosas en común, hay muchas cosas que son diferentes y que nos caracterizan como individuos singulares, ¿sí? Por más de que dos gemelos univitelinos que tienen el mismo material genético no se van a parecer absolutamente en todo. Digo, si fuera la teoría del innatismo, deberían ser idénticos. ¿Por qué? Porque esas estructuras genéticamente determinadas no serían sensibles a la influencia del entorno. Sin embargo, sabemos que cada uno de ellos va a tener experiencias que son individuales, no van a estar expuestos todo el tiempo a los mismos estímulos, y la variabilidad en los estímulos del entorno va a generar variaciones pequeñas, pero variaciones en la expresión de estas posibilidades genéticamente determinadas. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Bien. Esto es lo que hoy se cree, ¿no es cierto? A lo largo de todo este desarrollo, la organización y el despliegue funcional de conductas dan lugar a cursos de desarrollo armónicos o disarmónicos, ¿sí? Depende un poco de lo que tenemos genéticamente determinado y depende un poco de la estimulación, ¿sí? Por ejemplo, las personas que sufren menos estimulación social durante su niñez, digamos, durante los primeros años de vida, desarrollan menos o más lentamente el grosor de la corteza cerebral, ¿sí?, o del neocórtex, que las personas que tienen más estimulación social. El aumento del neocórtex está asociado a mayores posibilidades de aprendizaje, a desarrollos más tempranos del funcionamiento ejecutivo y de un montón de capacidades cognitivas. O sea, sí existen evidencias empíricas que demuestran cómo el entorno tiene un impacto, cómo las relaciones con el entorno tienen un impacto claro sobre el desarrollo neurológico, y a su vez sabemos que el desarrollo neurológico tiene un impacto claro sobre las posibilidades de aprender. O sea, cuanto más rápido es el desarrollo, cuanto más rápido se van alcanzando determinado tipo de posibilidades cognitivas, más fácil es la posibilidad de adquirir determinados tipos de aprendizajes básicos de la escuela, como la lectoescritura o como el cálculo básico, ¿sí? Los desarrollos disarmónicos son los que, por falta de estimulación o por algún tipo de déficit genético, generan una expresión particular, diferente a la de la mayoría de las personas, que se traducen tarde o temprano en problemas en el aprendizaje. Lógicamente, el cerebro, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje están todos imbricados en la construcción intelectual y en las manifestaciones, ¿no? Como decíamos recién, todas estas cosas son necesarias, ¿sí? Es súper importante, y ya lo discutimos varias veces, que ustedes sean capaces de poder discriminar lo que es desarrollo y lo que es aprendizaje. Por ejemplo, Piaget
siempre investigó el desarrollo cognitivo y nunca investigó sobre aprendizaje. O sea, cuando hablamos de construcción, estamos hablando de construcción de formas lógicas de conocimiento. Estamos hablando de desarrollo de formas cognitivas y nunca de aprendizaje. ¿Sí? Ténganlo claro. O sea, porque él dice el conocimiento se construye. Es un problema de la traducción que tiene, ¿no es cierto?, de Piaget. En realidad no es el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo se adquiere por experiencia, sino que el conocimiento lógico-matemático sí se construía para Piaget. Porque hay gente que cree que todo se construye. O sea, imagínense, por ejemplo, no sé, que Buenos Aires es la capital de la Argentina. Es un conocimiento que se adquiere, que no lo puedo construir. ¿Por qué? Porque es una convención social. ¿Sí? Bien. Esta transformación genera manifestaciones diferenciales que cursan hacia déficit o dificultades en el aprendizaje social o escolar y que por eso nos interesan a nosotros particularmente en cuanto sujetos, investigadores o profesionales que trabajan sobre la posibilidad de aprendizaje o sobre las características de la enseñanza. Cuanto más entendemos los procesos cognitivos de las personas que aprenden, es mucho más fácil poder preparar los materiales particularmente y poder adecuarlos a las capacidades evolutivas de las personas que van aprendiendo. Por eso, digo, no se enseña física cuántica a niños de la primaria, porque primero porque no tienen prerequisitos de conocimiento como para poder adquirir, o sea, le falta aprender otras cosas básicas para poder adquirir eso, y porque las características de su forma de pensamiento todavía no permiten trabajar sobre conceptos abstractos, sino que se trabaja sobre contenidos concretos. Por eso cuando se enseña matemática, no se habla de 1, 2 o 3, sino que se habla de 1 mouse, 2 mouse, 3 mouse. Se muestran, las cosas tienen que tener una instancia concreta para que puedan ser más fácilmente adquiridas por los seres humanos en determinado momento de su desarrollo, particularmente entre los 5 y los 8 años, que es cuando se suelen enseñar este tipo de habilidades. Se inicia a partir del 5º o 6º mes de gestación. Tiene que ver con la puesta a punto de funciones como la atención, la percepción, la memoria, la imitación, la lógica, el funcionamiento ejecutivo y también dominios del conocimiento, numérico, lingüístico, físico, biológico y psicológico. O sea, hay prerequisitos al momento de nacer. Digo, si bien no es capaz de emitir lenguaje porque su aparato fonológico todavía no está completamente desarrollado, sí existe a nivel intelectual la capacidad de un lenguaje, que es lo que se llama el lenguaje del pensamiento. Por otra parte, también hay un montón de ciertos requisitos numéricos o para aprender conceptos numéricos que también parecieran estar genéticamente determinados, como el conocimiento de las proporciones, mucho, poco, más que, menos que, ¿sí? Ese tipo de conocimientos parecerían estar presentes en los seres humanos a partir del nacimiento. Hay un montón de investigaciones donde se trata de obtener evidencia empírica que sustente esas ideas. Por eso se dice, sin embargo, a pesar de que tenemos todo esto al momento de nacer, muchas habilidades cognitivas se desarrollan muy lentamente y no alcanzan su pico hasta la edad adulta. O sea, ciertas habilidades que tienen que ver con la organización o que tienen que ver con la atención o con ciertas propiedades del funcionamiento ejecutivo, como la toma de decisiones, ¿sí? O como la resolución de problemas, adquieren su punto máximo alrededor de los 20, 22 años. Digo, se supone que más o menos esa es la edad en la cual se alcanza la cúspide del proceso de desarrollo cognitivo y a partir de ese momento se empieza a observar un deterioro o un declinamiento leve y armónico de todas esas funciones, ¿sí? O sea, el momento óptimo de nuestro sistema cognitivo es alrededor de los 20 o 22 años. Después, a partir de eso, empieza a degradarse. Suena horrible, ¿no? Empieza a degradarse. En realidad tarda muchísimo tiempo. Digo, hay personas de 90 años que siguen pensando activamente. Y además, hay algo sumamente interesante, es que todos estos procesos cognitivos son sensibles al entrenamiento y a la estimulación externa. O sea, si nosotros los mantenemos, es como el cuerpo. Si uno va y hace gimnasia, los músculos se mantienen firmes y fuertes, ¿no es cierto? Y si uno lo va haciendo a lo largo del tiempo, llega a tener, no sé, 70 u 80 años y todavía tiene masa muscular, todavía puede hacer ejercicios. Si uno a lo largo de su vida ha estudiado mucho, lee, trabaja en actividades que requieren mucho trabajo intelectual, probablemente el deterioro cognitivo sea mucho menos que de aquellas personas que no lo hicieron. Es lo que actualmente se conoce bajo el nombre de reserva cognitiva. No sé si lo vieron en Psicología del Desarrollo. Bien, la reserva cognitiva tiene que ver con eso. Es
Cuanta más interacciones sociales tuve a lo largo de mi vida, cuanto más estudié, cuanto más trabajo intelectual realicé cotidianamente, mayor reserva cognitiva tengo para hacer frente al deterioro cognitivo propio de la edad adulta, ¿sí?, de ser adulto mayor, y también presta mucha más resistencia a todo el tipo de demencias degenerativas que podríamos tener, ¿sí? O sea, una persona que tiene predisposición para tener Alzheimer, si tenemos dos personas y una tiene más estudios o ha estudiado más a lo largo de su vida, ha realizado más trabajo intelectual, tarda muchísimo más en manifestarse la sintomatología del Alzheimer que en aquellas personas que han tenido menos trabajo intelectual. Por eso casi todos los procesos de rehabilitación cognitiva se basan en el entrenamiento cognitivo, en la práctica cotidiana y regular de ejercicios que de alguna manera entrenan o ejercitan la memoria, la atención, la organización, la resolución de problemas, ¿sí?, la flexibilidad, la fluidez, un montón de todos estos procesos cognitivos. Obviamente que esto nos muestra cuál es el impacto del ambiente y cuál es el impacto de los procesos de enseñanza, ¿sí? O sea, cuando enseñamos no solamente estamos de alguna manera traspasando contenidos, sino que a su vez estamos colaborando para el desarrollo y la consolidación de una serie de procesos cognitivos, ¿sí? Bien, la interacción social trasciende y modula el funcionamiento neurobiológico individual, es decir, el desarrollo cognitivo es individual y es social, ¿sí? Las personas que tienen aislamiento social, que es algo que estudiamos muy bien durante la pandemia, donde hubo obligadamente y vimos los efectos, son personas que tienden a tener mucho más embotamiento cognitivo, la degradación, o sea, cuando lo analizamos en personas mayores de 60 años, nos damos cuenta que el aislamiento social acelera los procesos de deterioro cognitivo, ¿sí? Y por otro lado produce depresión, produce ansiedad, produce, suicidio, produce un montón de efectos. Estar solo nunca es bueno, ¿sí? Siempre es mejor estar con otros y con otras. Por eso la mayor parte de los programas orientados hacia la calidad de vida de las personas mayores se basan en promover la interacción social o la participación colectiva en actividades colectivas, ¿sí? O sea, alguien que está aislado, no importa la edad que tenga, siempre es malo. No es malo, disculpen mi adjetivo calificativo, es peor para el desarrollo, para el funcionamiento cognitivo, para la felicidad, para el bienestar, para la calidad de vida, que estar solo. Las características, bien, hay muchas diferencias de interacción, la influencia del desarrollo cognitivo para explicar dificultades de aprendizaje en la edad preescolar y escolar está ampliamente demostrada. De hecho, algunos de los últimos teóricos vamos a abordar el tema de dificultades y problemas de aprendizaje. Eso tiene que ver con personas que la escuela, digamos, o aprender le cuesta más que a otras. Siempre lo vemos. Todos ustedes están inclusive adentro de un sistema educativo donde nos damos cuenta de que no tenemos la misma capacidad de aprender que las personas que nos rodean, que hay personas que les cuesta más y hay personas que les cuestan menos. Por ejemplo, personas que cursan trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, o personas disléxicas, digamos, tienen muchísima más dificultad para aprender que personas que no padecen de este tipo de trastornos que son altamente frecuentes en la población. Una persona que tiene dislexia tiene que leer un texto, no sé, 14 veces como para poder comprenderlo o entenderlo, y alguien que no tiene dislexia y que tiene mucha flexibilidad cognitiva, lo puede leer 1 o 2 veces y adquirir esa información mucho más rápido, ¿sí? Las personas que tienen dislexia llegan a ser profesionales, pueden tener una carrera, pero necesitan muchísima fuerza de voluntad, les cuesta un Perú poder estudiar. Tienen la sensación toda su vida de que ha sido como remar en dulce de leche para poder alcanzar los mismos resultados que sus colegas. Es como decir, che, estudiamos juntos, estudiamos lo mismo, la misma cantidad de tiempo, y vos te sacás siempre 10 y yo siempre apenas llego al 4. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Soy tarado? ¿Me está fallando el cerebro? No, a veces son pequeños déficits que se pueden compensar. Digo, la dislexia o el trastorno de déficit por atención tienen intervenciones o tratamientos que mejoran sensiblemente las capacidades de aprendizaje. Por eso es sumamente importante la detección temprana de este tipo de trastornos y dificultades del aprendizaje para poder hacer intervenciones tempranas que permiten igualar oportunidades para todos y para todas. ¿Qué es aprender? Desarrollo es este revelado de ciertas características genéticamente determinadas que se producen cuando interactuamos con el ambiente. Y eso es desarrollo. ¿Y qué es lo que se desarrolla? Las formas en las cuales vamos a organizar la información o vamos a tratar
o a procesar la información que entra a nuestro sistema. El aprendizaje es la adquisición de esa información. ¿Entienden? Esto era como, imaginemos que tenemos moldes, muchos moldes, ¿sí? Y que tenemos, no sé, una mezcla para hacer flan. Digo, si yo la pongo en una flanera sale con forma de flan, si la pongo en una budinera sale con forma de budín, pero el gusto siempre es de flan. O sea, los conocimientos, ¿sí? O el aprendizaje se acomoda o se procesa de acuerdo a las formas que nosotros utilizamos. Para un ejemplo claro es, si yo soy un pensador todavía sensorio-motor, organizo toda la información en función de características perceptivas y no verbales ni simbólicas. En cambio, si soy un pensador formal, organizo todas estas cosas con propiedades lógico-matemáticas formales. Que Piaget no tenga razón sobre la teoría del desarrollo no quiere decir que no pasemos por estadios de pensamiento en los cuales nuestro pensamiento lógico se caracteriza por tener estas propiedades, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que el constructivismo no es una teoría válida hoy en día para explicar los procesos de desarrollo, no quiere decir que todo lo que dijo Piaget sea falsado, sino que claramente si investigamos a una persona a lo largo de su desarrollo vamos a poder observar que tiene propiedades de pensamiento sensoriomotoras, preoperatorias, operatorias y formales. Claro que las tiene, pero también tiene un montón de otras cosas que Piaget no había visto y a su vez estas características no fueron construidas, sino que fueron genéticamente determinadas. Esta es la diferencia, ¿no es cierto?, sobre la idea de desarrollo. Entonces, decimos que aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación, también del descubrimiento. El aprendizaje se produce gracias a la interacción con el ambiente. Si no interactúo, o sea, una persona deprivada sensorialmente, que no existe prácticamente, lógicamente no puede aprender nada porque no ingresa información. Y si no ingresa información, tampoco se va produciendo el revelado o el desarrollo de este sistema cognitivo. ¿Entienden? La necesidad mutua que existe entre ambas cosas, entre aprendizaje y desarrollo, ¿sí? O sea, el aprendizaje se potencia gracias al desarrollo de formas cada vez más complejas de funcionamiento cognitivo, pero ese funcionamiento cognitivo no progresa, o ese desarrollo no progresa si no se alimenta de nueva información que se adquiere a través del aprendizaje. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Les queda claro? ¿Sí? Bien. No hay desarrollo sin aprendizaje. El desarrollo modifica la forma del aprendizaje y el aprendizaje y el desarrollo se encuentran íntimamente relacionados, ¿sí? Son como las verdades del momento. Hoy se cree eso, se sustentan ese tipo de cosas. Mañana no sabemos. Para aprender, ¿qué necesitamos? Necesitamos captar la información del medio, necesitamos traducir esa información a un formato que pueda ser procesado por nuestro sistema, tenemos que relacionar la información con lo que ya tenemos previamente conocido o almacenado, ¿sí? Almacenamos la información relevante y luego la tenemos que reproducir, ¿sí? La motivación es un factor fundamental para que se produzca un aprendizaje. O sea, nos movemos todos y todas por la ley del mínimo esfuerzo. O sea, no hacemos nada si no es para algo. Por eso, si no hay motivación, no hay aprendizaje. No aprendemos lo que no necesitamos, o lo aprendemos con esfuerzo porque en realidad sí lo necesitamos para otra cosa, ¿sí? El ejemplo es, hay gente que viene y aprende teorías del aprendizaje porque le gusta, porque cree que lo necesita para cuando sea psicólogo o psicóloga, y algunos otros vienen y aprenden teorías del aprendizaje porque si no aprueban teorías del aprendizaje nunca van a ser ni psicólogas ni psicólogos. Digo, hay como diferentes tipos de motivación, pero en todos y en todas existe una motivación para aprender. Sin motivación es muy difícil que haya aprendizaje. Sí. Ahora, vamos a ver qué es lo que decían dos autores clásicos como Piaget y como Vygotsky sobre desarrollo de aprendizaje. Se supone que ustedes ya los vieron en Psicología del Desarrollo, por eso vamos a ir como bastante rápido viendo o repasando algunos conceptos básicos de estas teorías que a nosotros nos parece que son importantes que ustedes manejen o dominen para entender lo que va a pasar o lo que vamos a ver más adelante sobre las teorías del aprendizaje. Gira. Bien, hablamos ya sobre aprendizaje y desarrollo. Es otra filmina que hizo a otra profesora, entonces yo le uso algunas partes, nada más otras las vamos a saltear. Ya hablamos sobre conductismo, donde no hay desarrollo, de todo ese aprendizaje, ¿sí?
Por lo tanto, no hay nada que el conductismo no va a buscar la organización de este sistema cognitivo, sino que entiende que son formas que se aprenden de organizar la información a partir de la imitación, básicamente. Pasa rápido esto. Bien. Si hablamos de desarrollo, hay relevancia de formas que en la teoría de Piaget se las denomina esquemas o estructuras, ¿sí? Cómo se organizan, y las funciones por las cuales procesamos esa información, que son la atención, la percepción, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿sí? El lenguaje, hay otras que son más complejas. Ya hablamos de la interacción. El desarrollo es nuevamente esa transformación continua y diferencial de estructuras y funciones cognitivas durante el ciclo vital, ¿sí? A partir de conductas preformadas. Bien, vamos a hablar un poco de Piaget. Acá vamos. Para Piaget, el conocimiento no es innato, sino que se adquiere a través de la experiencia, ¿sí? Los mecanismos que Piaget establece para explicar el aprendizaje son básicamente las reacciones circulares. ¿Se acuerdan? Reacciones circulares primarias, reacciones circulares secundarias, que cuando uno las ve dentro del contexto de la teoría de Piaget parecen como cosas como muy básicas, como que uno que no les da bola, pero es el mecanismo que Piaget establece como básico para poder explicar el aprendizaje. Esas reacciones circulares se deben a que los sistemas, ¿sí? O las estructuras genéticamente determinadas con las cuales nacemos, que son 5 sentidos, 2 reflejos, ¿sí? Y 2 invariantes funcionales, tienden la necesidad de alimentarse de información para poder encontrar aquellos elementos que no están genéticamente determinados y que les permiten completarse como una estructura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la teoría general de los sistemas, de von Bertalanffy, que ya la vieron en alguna materia de todas las que vieron? ¿Sí? ¿La vieron? Sí. No importa, pero la idea como básica era que las estructuras están incompletas, que son sistemas que tienden a alimentarse o a buscar el equilibrio y que toman información del medio. Bien, piensen todos que cuando Piaget hace su teoría estaba imbuido por el espíritu de la época, el materialismo dialéctico, el marxismo, la teoría general de los sistemas, o sea que, y una teoría básica de un biólogo que era como la tercera vía entre Darwin y Lamarck, ¿sí? Que vamos a ver más particularmente cuando veamos biología y conocimiento en psicología cognitiva, donde las ideas de Piaget no es que se le ocurrieron a él, sino que toma estas ideas de la epigenética y le suma el materialismo dialéctico, se utiliza un montón de ideas que formaban parte de esa época y postula su idea de constructivismo. Entonces ellos decían que Piaget sostenía que no se recibe información del entorno automáticamente, sino que se procesa de acuerdo a las estructuras que tenemos disponibles. ¿Bien? Ahí está. La génesis. ¿Vieron la génesis del conocimiento? Que siempre se habla como de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No es cierto? Bien, y eso que todos saben repetir, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo podríamos explicar en otras palabras? El conocimiento no es un hecho, sino que es un proceso. Pero no se relaciona con esto de... No hay conocimiento ni sin génesis, no hay estructura sin génesis, ni génesis sin estructura. ¿No? Es como cuando uno dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No pudo haber un huevo si no hubo una gallina que lo puso, pero no pudo haber una gallina sin un huevo que la generara, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no puede haber una estructura si no hubo una génesis en algún momento, ¿sí? Pero esa génesis, a su vez, según dice Piaget, está contenida dentro de cada estructura. O sea, cada estructura contiene la génesis de la estructura que le sigue. Que era este problema de las muñecas rusas inversas. Es como decir, ¿cómo una estructura tan compleja está contenida en estructura tan simple? Que siempre fue una crítica a lo que se decía Piaget. Lo de Piaget se resuelve de la siguiente manera. Es, la génesis de toda estructura está dada por lo biológico. ¿Sí? O sea, no es que no hay génesis sin estructura, no. O sea, no hay estructuras biológicas genéticamente determinadas y ahí arranca, eso es la génesis de las otras estructuras que el sujeto va a construir. Es difícil de entender, o sea, ¿todos manejan el materialismo dialéctico? Ahí uno se da cuenta de para qué servía filosofía o epistemología, cuando las vimos en primer año,
Y uno dice, ¿para qué tengo que aprender este tipo de cosas? Bueno, para esto, para poder entender cómo se formulan teorías, digamos, científicas en la psicología y cómo diferentes personas o investigadores fueron llevando adelante determinados tipos de teorías, ¿sí? El héroe nacional del materialismo dialéctico es Juan Samaja, era que se murió, ¿no es cierto? Que probablemente cuando vieron materialismo dialéctico utilizaron los textos de él. Samaja, Juan Samaja. ¿No? ¿Ya no lo dan? Ya dejó de ser héroe local. Bien. Ahí discutían lo de la génesis, ¿sí? La originalidad. Piaget recorría a los niños, ¿no es cierto? ¿A qué? A investigar. Les hacía preguntas, utilizaba el famoso método clínico-crítico, ¿sí? Que quiere decir que él se preguntaba básicamente cómo pasamos de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, pero no por la cantidad de conocimiento del cual disponíamos, sino cómo pasábamos de estructuras muy sencillas de organización de la información a esas formas más complejas. ¿Cómo podíamos pasar de pensar sin ninguna clase de reversibilidad, transitividad, sin propiedades lógicas, a, después de un tiempo, adquirirlo, ¿no es cierto? ¿Todos se acuerdan de la prueba de la conservación de la sustancia? Bolitas de plastilina, yo me siento, pongo 2 bolitas de plastilina, te digo, che, ¿tienen lo mismo? No, esta tiene más, bueno, ponelas iguales. ¿Ahora tienen lo mismo? Sí, bueno, ahora mirá lo que voy a hacer. Aplasto una y le digo, ahora, decime, ¿tienen más o menos? Y niños responden, ¿qué? No, no depende de la edad. ¿De qué depende? Del desarrollo cognitivo en el cual se encontraban, decía Piaget. Entonces decía, niños y niñas que aún no tienen una forma de organización lógica concreta me van a decir, esta tiene más, ¿por qué? Y ¿no ves que es mucho más grande? Y entonces Piaget, con el método clínico crítico, le decía, no, mira, recién un compañerito tuyo vino y me dijo que esta tenía más porque esta es más alta. Entonces el niño o la niña se sorprendía y decía, podía responder de diferentes maneras, podía decir, no, estaba equivocado, esta tiene más porque es más ancha. Podía cambiar y decir, ah, tiene razón, esta tiene más y es más alta. Lo cual iba a generar una contradicción, porque esa persona creía que esta tenía más porque era más ancha y esta tenía más porque era más alta. Entonces, cuando uno daba una respuesta así, Piaget decía, ah, claro, todavía tiene un pensamiento en la cual no puede coordinar 2 variables a la vez, que son, sí, el ancho y el alto, y no puede construir, le falta una propiedad básica de organización que es la reversibilidad, como decir, bueno, si la cantidad era la misma y yo no agregué ni quité nada, la cantidad que siguen teniendo es exactamente la misma. Eso tiene que ver con el elemento neutro, o sea, si no sumo ni quito nada, la cantidad no puede variar. Sin embargo, niños y niñas que después de hacer esta conservación y me decían, yo la cortaba en pedacitos y decía, ¿cuál tiene más? Tienen lo mismo, ¿por qué? ¿Y por qué no sacaste y no quitaste nada? Y me decían, bueno, ponela de la forma que quieras, total, van a tener siempre lo mismo porque no agregaste ni quitaste nada. Entonces yo decía, qué bueno, este chico o esta chica ya tiene la conservación de la sustancia. Acto seguido agarraba 2 vasos de agua de trago largo, les ponía la misma cantidad de agua y les decía, ¿tienen lo mismo? Sí, tienen lo mismo. Bueno, mirá, y agarraba un vaso de whisky, uno de esos vasos anchos y petizos, y volcaba un vaso adelante de él, ¿sí? O de ella, y entonces el nivel del agua era diferente. Y le preguntaba, bueno, ¿alguno de los dos tienen lo más o tienen lo mismo de agua? A ese mismo chico o chica que me decía, la cantidad de plastilina es la misma porque no agregó ni quitó nada. El presupuesto era, me va a decir que tienen lo mismo, porque ya sabe. Y me decía, no, este tiene más. ¿Por qué? Y mirá dónde está el agua, y mirá acá qué bajita que está. Eso lo lleva a Piaget a decir que las estructuras cognitivas se construyen en función de cada objeto, se reconstruyen. O sea, que yo sea capaz de organizar un contenido de forma lógica no quiere decir que mi pensamiento lógico-matemático se aplique de manera automática a todos los procesos. Por eso habla no de generalización inductiva, sino de un proceso que se llama la generalización constructiva. Quiere decir que la mente se va desarrollando y va construyendo para cada uno de los contenidos una forma particular de organización. ¿Entienden? Esto es un ejemplo de lo que se llama en la teoría piagetiana decalage o desfasajes. Cómo en un mismo periodo o en una misma etapa algunos contenidos no se organizan de la misma manera hasta después de 2 o 3 años. ¿Sí? Bien. Entonces Piaget, luego de todas estas observaciones y de todas estas cosas, formula, ¿no? Lo reformula desde un punto de vista científico. O sea, él trataba de basarse en observaciones y en evidencias. ¿Sí? Pase.
¿Voy muy rápido? ¿No? Bien. Acá la profesora le puso propuesta escandalosa. No sé por qué. Es como un escándalo. ¿Cómo podían haber ideas epistemológicas interesantes estudiando lo que sabían niños o niñas? Era lo que le decía el espíritu de esa época en ese momento. ¿Qué pueden saber ellos sobre la teoría de la relatividad o la teoría de los conjuntos? A Piaget le encantaba la teoría de los conjuntos, ¿sí? Imagínense. ¿Saben ustedes, vieron teoría de conjuntos? Imagínense que yo conozco solamente, cuando en mi proceso de desarrollo solo conozco, tengo un conjunto, ¿sí? Que es el conjunto de las vacas. No, perdón, de los perros voy a usar, que ya es un ejemplo que usé el otro día, algunos lo escucharon, es el conjunto de los perros. Entonces, vamos por el campo y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, wow, wow. Y yo le digo, no, eso es una vaca, y le explico la diferencia. Entonces Piaget va a decir, voy a usar otro ejemplo. Imagínense que yo tengo un esquema de prehensión, ¿sí? Que está genéticamente determinado. Y que de golpe aprendo y tengo un esquema de prehensión de fibras. ¿Por qué? Porque cada forma lógica se construye sobre un objeto en particular. Entonces tengo el esquema de prehensión de fibrones. Ahora, ese es mi esquema de prehensión. Y voy a tratar de agarrar el mouse. Y uso el esquema de prehensión de fibrones. Y no anda. Eso es una perturbación. Entonces digo, miércoles, voy a tener que cambiar. No funciona. Entonces, cambio. Eso que cambio se llama acomodación. O sea, estoy tratando de acomodar mis esquemas a las propiedades del objeto. ¿Por qué? Porque no lo puedo asimilar como asimilo. O sea, no puedo agarrarlo usándolo. Entonces, ¿qué hago? Lo modifico y creo un esquema de prehensión también de mouse, ¿sí? Entonces uno pensaría que, bueno, yo tenía un esquema que me servía, un esquema de prehensión de fibrones, y ahora tengo un esquema de prehensión de fibrones y de mouses, ¿no? Como que uno tiene una estructura que va creciendo, ¿sí? Esto parece claramente intuitivo y razonable. Sin embargo, no es así. Porque Piaget dice que todo se conserva. Si esto fuera cierto, el esquema de prehensión de fibrones ya no existiría más, porque hubiera sido reemplazado por un esquema de prehensión de fibrones y de mouse. Entonces Piaget, ¿qué dice? Que justamente la acomodación es el mecanismo básico del constructivismo, de la construcción, porque una acomodación significa la creación de un nuevo esquema. Entonces yo tengo un esquema de prehensión de fibrones y voy a crear otro esquema de prehensión de mouses, ¿no es cierto? Y a su vez esto va a crear una estructura nueva que los incluye. Entonces, gracias a la interacción con un objeto nuevo, creo una estructura que no estaba en mi sistema, que tiene un montón de propiedades comunes con los esquemas preexistentes, por lo tanto se basaba en ellos, pero que tiene diferencias. Entonces yo diría que mi esquema de prehensión, llamémoslo, ¿sí?, es igual a prehensión de fibrones más prehensión de mouses, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, bueno, entonces el esquema de prehensión de mouses es igual a todo el esquema de prehensión menos la prehensión de fibrones. O sea, él se metía con toda esta lógica y decía que todas estas características positivas y negativas de los objetos tenían que construirse mentalmente. O sea, cada vez que yo interactuaba con algún objeto tenía que aplicarle todas estas propiedades lógicas. A él le encanta esto. Cuando uno lee Piaget es un perno, porque está lleno de fórmulas lógicas o matemáticas y cuesta mucho como poder pensarlo, sobre todo si uno no tiene un dominio claro de la lógica y de la matemática. Ya lo vamos a ver más detalladamente en el futuro. Esto solo para que ustedes vean un ejemplo de cómo. Entonces, para Piaget, el mecanismo básico de la construcción es la acomodación. Cada vez que yo acomodo un esquema, estoy creando una nueva estructura que no estaba antes en el sistema y no había sido genéticamente determinada. Y entonces uno dice, está buena la idea, o no, parece razonable, ¿no? ¿Sí? Sí, a mí me gusta, parece razonable, bien. Entonces empieza a buscar evidencias sobre todo esto, ¿sí? Y entonces decía, bueno, ¿cómo sabe la teoría de los conjuntos? Porque para poder, de alguna manera, un chico que me decía, tienen lo mismo porque no agregaste ni quitaste nada, internamente su estructura mental utilizaba el elemento neutro. O sea, utilizaba propiedades lógicas y matemáticas que nadie le había enseñado, que no había aprendido, y sin embargo él utilizaba para organizar la información. Y dice, ¿de dónde corno vienen?
Bueno, tienen su génesis en las estructuras elementales del sensorio motor o en los grupos prácticos de desplazamiento. ¿Entienden? ¿Lo entendieron así cuando cursaron Psicología del Desarrollo? Cuando prepara el final. Cuando toca preparar el final. Cuando les tocó preparar el final, bien. Es compleja, pero es interesante, ¿no es cierto?, la teoría. Bien. Trabajó con Binet, sí, que hacía test de razonamiento, le gustaban las respuestas erróneas, y ahí crea su famoso método clínico crítico. Ya sabemos lo que es el método clínico crítico, ya lo vieron. Yo creo que tengo un video de tomándole pruebas a niños y niñas con el método clínico crítico, pero todos ya lo hicieron. ¿Hicieron el experimento de la plastilina? ¿Y para qué sirve el experimento de la plastilina? ¿Por qué se los enseñaron? Porque no entra el contenido parcial. Entonces, como es tanto, lo haces y te evalúan ahí. Claro. Bien, y ahora, luego de que lo hicieron, dirían, ¿para qué sirve la teoría, lo de la plastilina? Para cuando te pidan que lo justifiques en el final. No, bueno, sí, pero eso es solamente para dar esta maldita materia. Ahora, después en el futuro profesional. Uy, qué bueno, sé hacer la prueba de la conservación de la sustancia. No sirve para nada. Sirve solo para investigar. Y sirvió a Piaget para tomar y generar hipótesis acerca de la capacidad de un sujeto para poder organizar lógicamente ciertos contenidos. Y yo ya les digo que todos y todas, tarde o temprano, lo vamos a lograr hacer. Algunos más rápido, o sea, si yo pongo a un niño o una niña a trabajar con estas cosas de la plastilina, un día, 2 días o 3 días, tarde o temprano lo va a sacar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque esa posibilidad ya estaba genéticamente determinada y solo tenía que interactuar con los objetos como para que esa forma se revelara. Y en realidad no construye un corno, digo, no hay ninguna evidencia de que haya una construcción de ninguna cosa. ¿Sí? Bien. Pero bueno, él pensaba así. También saben lo de crítico, clínico, todo eso lo investigaron, lo aprendieron. Es muy divertido, ojo, hacerlo. Es sumamente interesante además porque permite ver, cuando uno sabe, digo, si ustedes no tienen idea qué es la reversibilidad, qué es la estructura de grupo, qué es la transitividad o es el elemento neutro, tomar esas pruebas no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si el chico no te da la respuesta que dice en el libro, no sos capaz de darte cuenta si esa respuesta está implicando el elemento neutro. O sea, si uno no conoce lógica, imagínense las pruebas para determinar el pensamiento formal. Si ustedes no conocen qué es el INRC y no conocen las 16 proposiciones básicas del reticulado, jamás se van a dar cuenta si alguien tiene pensamiento formal o no lo tiene. ¿Sí? Por eso es difícil. Muy bien. Crea la psicología genética. Bien. Se ocupa del sujeto epistémico. ¿Qué es el sujeto epistémico? ¿Cómo? Muy bien. ¿Y qué es el sujeto psicológico, por contraposición? Ah, ¿no lo vieron? Generalmente se enseñan los dos juntos, porque Piaget decía, él se ocupa del sujeto epistémico. ¿Qué quiere decir? De todo lo que tenemos en común en cuanto a seres humanos. O sea, y el sujeto psicológico es de vos, de él, ¿no? O sea, depende, es el sujeto personal, es la persona en particular. Entonces Piaget usaba los sujetos psicológicos para tratar de determinar las propiedades de un sujeto epistémico. Bien, su interés fue siempre explicar el adulto, pero como si fuera el punto terminal de una secuencia de desarrollo, lo cual era interesantísimo, porque pocas personas planteaban la idea de un desarrollo cognitivo en ese momento. En esto fue un precursor. Obviamente, hay muchas críticas. Ah, porque ustedes tienen un texto de Rivière también para ver. Se le critican que hay cambios graduales en la atención y en la capacidad de procesamiento. Sí, no, esto no tiene mucho sentido. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la teoría de Piaget que tienen que ver con teorías del aprendizaje que a nosotros nos interesa que ustedes sepan particularmente? Hay dos tipos de herencia, dice Piaget, ¿no es cierto? Una herencia específica, ¿sí?, que tiene una impronta biológica, que la herencia específica tiene que ver todas las estructuras neurológicas y sensoriales que impiden o facilitan el funcionamiento intelectual, o sea, que sesgan lo que podemos conocer. Si nuestra herencia específica es mala porque, no sé, nacemos sin una parte de un cromosoma, probablemente sea imposible, ¿no es cierto?, que se dé este proceso de desarrollo.
Por ejemplo, no podemos percibir en más de 3 dimensiones o ver en la oscuridad, ¿sí? Es una limitación que tiene que ver con nuestra herencia específica en cuanto a seres humanos, por eso es específica. Después habla de una herencia general, que es un modo de funcionamiento intelectual, que es la manera específica de efectuar nuestros intercambios con el ambiente, ¿sí? O sea, trascendiendo los límites impuestos por la herencia específica. Esta herencia general es la que nos va a permitir generar estructuras cognitivas que no heredadas, que desarrollan, que cambian, ¿sí? Que es constante en los seres humanos y que sus propiedades son las famosas invariantes funcionales. ¿Por qué se llaman invariantes funcionales? Porque no cambian durante el desarrollo, porque están presentes en todos los seres vivos, ¿sí? Y porque nunca se modifican. Es como la poca herencia genética que traemos, decía Piaget, que son estas invariantes funcionales, los 5 sentidos y 2 reflejos. Adaptación y organización. A veces son difíciles de poder explicar, ¿no es cierto? Esas son las invariantes funcionales. La adaptación la define como un equilibrio entre la organización, entre la asimilación y la acomodación. Adaptación, si nosotros lo pensamos en términos comunes, es la posibilidad que tenemos de realizar modificaciones en función a los cambios en el ambiente. O sea, adaptarnos significa eso, es cambiar para poder mantener el equilibrio con el medio ambiente, o cambiar el medio ambiente también para poder mantener ese equilibrio. Por eso la adaptación tiene 2 mecanismos, uno de acomodación y uno de asimilación. ¿Acomodamos lo nuevo o acomodamos lo viejo? ¿Lo viejo o lo nuevo? Sí, pero no servía para asimilar. Acomodamos lo nuevo y asimilamos solamente lo conocido. Cuando queremos asimilar algo que no conocemos, no tenemos el esquema necesario, por lo tanto tenemos que crear un nuevo esquema. La acomodación es lo que nos va a permitir asimilar algo nuevo, pero como lo acomodamos, ya dejó de ser nuevo y es conocido. Es la retorcida dialéctica de... Solamente se acomoda lo nuevo y se asimila lo viejo. Son como jueguitos de palabras de la teoría. La acomodación es donde el organismo se ajusta a las peculiaridades del objeto. O sea, yo cambio mi estructura para poder asimilar algo. ¿Por qué? Porque no lo podía asimilar. Solo asimilo lo que conozco. Cuando no lo conozco, porque no tengo un esquema para poder asimilarlo, tengo que crear un nuevo esquema. Entonces ahí es donde viene la acomodación. Por eso dice, acomodamos lo nuevo y asimilamos lo conocido. O lo viejo. Son indisociables la asimilación y la acomodación. O sea, la asimilación, yo siempre uso como un ejemplo imagínense que tenemos un esquema de asimilación. Piaget se basa siempre en una analogía que tiene que ver con lo biológico. Imagínense cuando comemos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Ingerimos una serie de alimentos y nuestro sistema digestivo lo procesa. ¿Es lo mismo comer lechuga que comer lechón? No. ¿No? No, claramente no. ¿Sí? Comemos lechuga, tenemos hambre al rato, comemos lechón y estamos re pesados, tardamos en digerirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro sistema digestivo se adapta a las características de lo que estamos asimilando. Asimilar es meter la comida y acomodarla es modificar las propiedades de funcionamiento de nuestro organismo a las propiedades particulares de lo que estamos asimilando. ¿Cuál es la diferencia entre lo biológico y lo cognitivo? Que luego de comer la lechuga o el lechón, el sistema digestivo vuelve a su estado originario de reposo. En cambio, cuando hacemos algo cognitivo y yo creo una nueva estructura para poder adaptarme a algo nuevo, nunca vuelvo al estado inicial, porque mi estructura ya cambió. Por eso siempre Piaget va a hablar de una equilibración maximizante. O sea, luego de cada proceso adaptativo, mi sistema cognitivo es diferente, porque tiene más estructuras que antes no tenía. Por eso se llama constructivismo. ¿No? ¿Entienden la idea de cómo crece? Bien. Y tenemos la otra, la más difícil. Bueno, la asimilación, ya la explicamos, ¿no es cierto? No es tan complicada. Le da significado, esto es lo que decía Piaget. Y la modificación de los esquemas se llama acomodación. Es cambiar las estructuras. Y la adaptación es el interjuego
¿En qué momento del desarrollo, dice Piaget particularmente, que no hay adaptación? Una pista es en el preoperatorio. Habla de dos comportamientos justamente que lo llaman no adaptativos. ¿Por qué? Porque hay pura asimilación en la parte del juego. ¿Y la pura acomodación? La parte simbólica, ¿no? La imitación. La imitación diferida. O sea, cuando yo estoy imitando y jugamos, por ejemplo, no sé, a la familia o a la oficina, y yo hago de perchero, ¿sí? Y otro hace de maestro y otro hace de alumno, estamos ejerciendo otro tipo de roles que implican una imitación pura, es una acomodación pura. Y cuando jugamos con, ¿sí? O como decir, tengo un avión, mentira, no es un avión, es un mouse, pero bueno, yo lo puedo transformar. Se trata de comportamientos, según Piaget, no adaptativos básicamente porque no hay equilibrio entre la asimilación y la acomodación. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a la otra. Organización. Esta es la más difícil de entender, ¿no? ¿Qué es la organización? No hay pistas ahí, así que no lo miren. Ustedes ya lo saben, ya aprendieron, ya cursaron. ¿Ya dieron el final de Psicología del Desarrollo? Algunos no. Bien. ¿Cómo definirían a la organización? Es como una gesta, es como un conjunto que tiene características independientes a las unidades. O sea, tiene propiedades de totalidad, de transformación, se va complejizando. Pero no es una estructura, digo, es un proceso. Invariantes funcionales. O sea, son formas de funcionamiento que no varían. La organización y la adaptación, las dos son las invariantes funcionales. La adaptación recién la explicamos. Es una forma de funcionamiento que tiene dos mecanismos, que son la asimilación y la acomodación, que tienen que estar equilibrados. La organización es una forma de funcionamiento. ¿Cómo la explicamos? ¿O qué es? ¿O cómo la entendemos? La organización de los sistemas y estructuras. Sí, pero decir organización es organización es tautológico, ¿no? El coso del coso de la cosa. ¿Cómo explicamos organización sin usar la palabra organización? ¿Cómo damos un ejemplo de organización? Algo tan terrorífico cuando tiene una parsimonia. Podría ser, pero no es la organización de invariante funcional que Piaget daba. ¿Qué más dice Piaget de organización? A ver si encontramos una pista. Es una estructura con... no, ya pasó esquema. ¿Vieron? Nadie lo explica. ¿Por qué es tan difícil de explicar? Yo lo explico siempre con un ejemplo, que es muy fácil de entender. Y es decir, Piaget suponía, en esto se basa en una ley de la termodinámica, que es lo que se llama la tendencia a la entropía. Él decía que cuanto mayor es la cantidad de información, mayor es la tendencia al caos o a la desorganización. Entonces, en la medida en que nuestro sistema es un sistema abierto que va buscando información, a medida que se va llenando de información va tendiendo hacia el caos o la entropía y por lo tanto requiere de formas de organizar esa información cada vez más complejas. Entonces yo uso el ejemplo de me compro la computadora, carpetita, Sebas y empiezo a poner archivos. Texto, video, cosas. Llega un momento que quiero encontrar algo y no lo encuentro porque tengo tantos, entonces ¿qué hago? Creo una forma más compleja de organización, creo subcarpetas adentro. Entonces Piaget dice, a medida que voy incorporando información, naturalmente el sistema tiene que crear nuevas formas de organización, porque las formas de organización que tiene resultan de alguna manera insuficientes para poder adaptarse al medio. Entonces, naturalmente el aprendizaje va a requerir de formas de organización más complejas. Entonces, la organización es esa tendencia a complejizar las formas en las cuales se procesa la información. ¿Entienden? Por eso de un sensorio motor vamos a un preoperatorio, que es como más potente, y de un preoperatorio a un operatorio concreto y después uno formal. Entonces, por organización se refiere particularmente a ese aspecto particular de las estructuras cognitivas. ¿Entienden? ¿Sí? Imagínense que el sistema cognitivo, para Piaget, cuando nace es como un Pac-Man, ¿no es cierto? Es como una cosa que está totalmente vacía, que no tiene contenidos y que necesita contenido, por esta idea que decíamos von Bertalanffy, que un sistema tiende a completarse y que busca información del medio. Entonces, ¿qué hace? Como un Pac-Man sale y va comiendo, va juntando información. A medida que va juntando información, se va agrandando. A medida que se va agrandando,
va teniendo más información y si no la ordena esa información, tiende hacia el caos y hacia la muerte. Entonces, naturalmente, ese sistema tiene que buscar una forma de ordenar todo eso que tiene adentro que sea mucho más eficiente para que ese sistema pueda funcionar. Como esa forma no está genéticamente determinada, como decía Piaget, tiene que inventarse una propia. Entonces, ¿qué hace? Según Piaget, construye gracias ¿a qué? A que dentro de la estructura sensoriomotora que viene genéticamente determinada se encuentra dada la génesis de la próxima estructura. Y para esto utiliza un mecanismo simpaticísimo que se llama la abstracción reflexiva. ¿Oyeron hablar de la abstracción reflexiva? ¿No? Es el mecanismo crítico por el cual se pasa de un estado a un estado de mayor conocimiento, o se pasa, porque uno dice, bueno, bárbaro, ¿y cómo hago para pasar del sensorio al preoperatorio? Porque existe un mecanismo, dice Piaget, sobre el cual escribe 2 libros que se llama la abstracción reflexiva o abstracción reflexionante, donde él dice, yo tengo una estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? La reflejo en un nivel superior, los mismos elementos. Sin embargo, los reorganizo de una manera diferente, y esa forma diferente de reorganizarlo genera propiedades diferentes, que la hacen diferente a la anterior, y tiene mayor potencia. Sin embargo, todo lo que tiene estaba contenido en el periodo anterior. Ahí está la idea de génesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo de una estructura sencilla crea una estructura más compleja? Si uno lo analiza en términos matemáticos, es cuando el periodo sensoriomotor se acomoda a sí mismo. Es como cuando yo elevo las propiedades lógicas del sensoriomotor al cuadrado. Si yo lo hago lógica y matemáticamente, me da las propiedades del preoperatorio. Ponen cara de que sí, pero no es fácil de entender, pero sí tiene una lógica, ya la vamos a ir adquiriendo. Bueno, eso es importante dentro de la teoría piagetiana, ¿no es cierto? Él habla de esquema. Los esquemas son como un perno, porque siempre le preguntan, pregunta típica de parcial, ¿qué es un esquema? Un marco asimilador de la realidad. Muy bien, ¿y qué más? Todos ustedes saben que los esquemas, y hablan de esquemas, ¿sí? Primero Piaget decía, todos los esquemas son esquemas de acción, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, antes de morirse Piaget escribe un libro, una serie de libros que se llaman Lo real, lo posible, lo necesario, donde dice, ojo, no, yo decía que todos los esquemas eran de acción, pero es mentira, no eran de acción. Hay esquemas que se llaman esquemas presentativos o representativos. Entonces acepta una modificación a su teoría tardía, cerca de los 80, casi antes de morirse, donde decía, no, yo me equivoqué, no eran todos esquemas de acción. Sin embargo, se habla de esto, los esquemas son funcionales, quieren repetirse, tratan de generar generaciones, son recognoscitivos, son recíprocos, tienen un montón de propiedades que les servían para postular la base de su teoría. Es una estructura cognitiva referida a una clase semejante de secuencias de acción. Lógicamente después cambia la definición cuando habla de esquemas presentativos, pero la pregunta de parcial va a ser siempre vinculada a esta clase, a lo que aparece en la literatura que proponemos. Es un conjunto de elementos que funcionan como una unidad repetible. El esquema de prehensión implica una secuencia de extensión y flexión de los dedos que tiende a repetirse al acercarse a los objetos, pero que lógicamente se crea o se diferencia a partir de las propiedades particulares de cada uno de los objetos, cuando hacemos una acomodación. Tiene esas propiedades. ¿Qué es equilibrio? En realidad no habla tanto de equilibrio, sino que Piaget utiliza una idea innovadora que es que habla de equilibración, porque el equilibrio es un estado y para Piaget la equilibración es un proceso. O sea, ese proceso de equilibración, de enfrentarme a una perturbación, tener que acomodarme, generar una nueva estructura, él lo llama equilibración. Y lo diferencia del equilibrio en que el equilibrio es como el del sistema digestivo, que vuelve a un estado inicial de reposo. En cambio, el sistema cognitivo nunca vuelve al estado del cual partió, sino que siempre avanza hacia un estado de equilibrio superior. ¿Sí? Entonces, él va a hablar de equilibración y no de equilibrio. ¿Sí? Y no vamos a ver mucho más de Piaget, ¿sí? Es como esto es lo básico para teoría del aprendizaje. Lo más complejo y la teoría de la equilibración, que realmente es la que explica cómo pasamos, la vamos a ver en cognitiva. Nos tocaba este martes, que no. Nos toca la primera después de... Las próximas 2 semanas no hay clases, vieron que son las semanas de parciales. Es una novedad, nunca tuvimos esto. A ver si funciona. Y vamos a ver a Vygotsky.
¿Qué sabemos de Vygotsky? ¿Lo conocen a Vygotsky? Era ruso, se murió joven de tuberculosis. La teoría sociohistórica. También quedó bastante como revelado, joven, quedó... Hasta que Luria y Sechenov y todos esos rusos lo encontraron sus apuntes y hicieron su teoría. Bien, ¿qué más saben además? ¿Por qué se llama sociohistórica la teoría? Porque tiene una influencia marxista y todo el movimiento bolchevique y todo El espíritu de la época, el mismo que tenía Piaget. Piaget y Vygotsky se escribían. Era difícil. Imagínense que uno vivía en Suiza y el otro vivía en Rusia, en el medio de una revolución marxista donde estaban medio como aislados del mundo capitalista, donde que llegaran cartas sin censura era como difícil, y además una carta de llegar de Suiza hasta Moscú, tardaba como un montón, ¿sí? Pero sí hay, y existen evidencias, de hecho están publicadas, existen en algunos museos, uno puede ver las cartas que se mandaban. Creo que hay alguna en la casa de Freud en Viena. No, perdón, de Freud en Viena cualquiera dije, es de Piaget. Sí, se me mezclan los próceres de la psicología. Bien, él habla y dice que el conocimiento no es un reflejo pasivo del medio, o sea, no hay un reduccionismo objetivista. Sí, o sea, negaba esta hipótesis del conductismo, de los modelos mucho más que tienen que ver con la experiencia. El ambientalismo se lo llama. Ni es previo al contacto con las cosas y las personas, una tesis idealista. O sea, de alguna manera estaba planteando lo mismo que planteaba Piaget, ¿sí? Contemporáneamente en otro lugar del mundo y básicamente sin haber tenido contacto previamente entre los dos. O sea, es el resultado de una relación y todo tiene que ver con el materialismo dialéctico. Todos estaban imbuidos por esta idea del pensamiento. O sea, lo importante de ese momento y lo que realmente llevó a Piaget, lo que llevó a Vygotsky, llevó a otras personas a hablar de estas ideas, de esto, de que la suma de las partes es diferente, que el todo es más que la suma de las partes, inclusive la Gestalt, tenía que ver con este movimiento del materialismo dialéctico, ¿no? O sea, donde vemos la idea entre el génesis y estructura de Piaget, entendemos claramente esto del materialismo dialéctico, cómo de una estructura preoperatoria o sensoriomotora puede surgir algo cuando en realidad estoy mezclando las mismas cosas de manera diferente, cómo puede tener propiedades diferentes. Es lo que explica el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Muy bien. Hay dos líneas. Una línea natural de los procesos psicológicos que tienen una determinación biológica, ¿sí? Le daba mucha más importancia a lo biológico que la que le daba Piaget. Y hay procesos psicológicos superiores que se originan en la vida social a partir de actividades mediadas por signos. De ahí la importancia del lenguaje, ¿sí? La idea de que el lenguaje nos atraviesa y de que en realidad el desarrollo de la especie humana tiene que ver con la posibilidad de transmitir información a través del lenguaje. Hay procesos rudimentarios y procesos avanzados que tienen que ver con el grado de control consciente e inconsciente que se tiene, ¿sí? Y el uso de los instrumentos de mediación es cada vez más descontextualizado. Habla mucho de las herramientas o el comportamiento instrumental que tiene que ver con la regulación y la transformación del medio, de la propia conducta y la de otras, a través de estas herramientas sociales. O sea, el lenguaje, de alguna manera, es una herramienta básica para el conocimiento, ¿sí? Pero a su vez también es una herramienta básica para el desarrollo de estas estructuras. Entonces, podemos transformar el mundo mediante herramientas y a su vez nos transformamos a nosotros mismos. Hay una clase especial de herramientas, que es la que tiene que ver con signos de la cultura, ¿sí? Y la transformación de la actividad se refleja en la conciencia. Estaba como, imagínense que era 1910, 15, por ahí, creo que se muere en el 27. Se muere muy joven, muy temprano, y estaba hablando en ese momento de un montón de cosas que no estaban dadas para la psicología o no se hablaba en ese momento. Bien. Creo que lo han visto a Vygotsky, signos, actividad, la interacción social es como crítica, ¿sí? El lenguaje y la interacción social entre las personas. Él dice que hay dos maneras en el aprendizaje, que primero se adquiere la información y que luego se incorpora a las estructuras. Es como esa idea del doble aprendizaje, ¿sí? Lógicamente, que tanto para Piaget como... Acá está la famosa ley de doble formación, ¿sí? Primero es social, entre personas, y más tarde individual, cuando yo produzco una modificación. Lógicamente,
ambos plantean una relación particular entre desarrollo y aprendizaje. Ambos coinciden en que, lógicamente, para Vygotsky el aprendizaje, o sea, la incorporación de información, se convierte en desarrollo, ¿sí? O sea, el aprendizaje es un aspecto universal del proceso de desarrollo. Para que haya desarrollo tiene que haber aprendizaje, ¿sí? En cambio, para Piaget, primero hay desarrollo y después aprendizaje. Es como medio, es como una discusión que ya perdió absolutamente cualquier clase de vigencia. Sabemos que ambos están íntimamente relacionados, pero tienen que saber cómo cada uno lo postulaba en su momento y cuáles eran las diferencias que planteaban. Y después habla de la zona de desarrollo próximo, que no reviste gran interés. Muy bien. Colaboración entre pares, grupo de aprendizaje. Él habla de dos cosas del lenguaje, ¿sí? Él piensa que el lenguaje es una única habilidad y que en determinado momento del desarrollo se divide y se transforma en un lenguaje del pensamiento y un lenguaje social. O sea, una parte del lenguaje se utiliza para comunicarnos con otros y con otras, y una parte del lenguaje se utiliza solamente para pensar. O sea, estructura el pensamiento a partir del lenguaje, lo que no es poca cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera complica la idea de pensar, de que podríamos pensar sin lenguaje y con representaciones mentales, lo cual hoy sabemos que también es cierto, que es una forma diferente de pensamiento, pero no por eso deja de ser una forma. Bueno, van a encontrar todo esto en los PowerPoint que ya están puestos en el psicocampus. ¿Preguntas? Sí. ¿Si Bandura toma como base a Vygotsky? ¿Cómo? Si Bandura toma como base a Vygotsky, No. en cuanto al aprendizaje social y a... No. No. Él es claramente skinneriano, él estudiaba con Skinner, trabajaba en Estados Unidos, era medio como contra. De hecho, cuando él dice, para que haya un aprendizaje tiene que haber una instancia previa de experiencia o de reforzamiento, él empieza a darse cuenta y dice, no, yo conozco gente que aprende y nunca le pasó, y sin embargo sabe qué es lo que va a pasar. Entonces dice, ¿y cómo aprendió? Y aprendió por observación, aprendió mirando a otros. ¿Y cómo aprendes mirando a otros? Y necesariamente tienen que pasar cosas adentro de la cabeza. O sea, tenés que tener percepción, tenés que tener atención, tenés que tener capacidad de poder guardar información. Y a su vez, el comportamiento está mediado no por la relación entre los estímulos y las respuestas, sino que está mediado por un conjunto de procesos cognitivos. O sea, entre el estímulo y la respuesta hay una variable interviniente que son estos que se llaman procesos cognitivos. Entonces, no tiene nada que ver en ese momento. Creo que además, cuando Bandura hace su teoría más o menos contemporáneamente, aparecen Luria, Sechenov, los rusos y algún americano, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que empiezan a publicar la teoría o de alguna manera estructuran la idea de un modelo sociohistórico basado en algunas ideas de Vygotsky. Suponemos que sí, que Bandura las debe haber leído, realmente fue una persona influyente, pero básicamente él era skinneriano. Él decía que si bien se podía aprender por los mismos mecanismos que Skinner decía, él decía que en realidad no era la mayor parte y que además el reforzador no produce aprendizaje, sino que el refuerzo tiene valor informativo para el organismo, pero no básicamente produce el aprendizaje, sino que se aprende primero a través de la observación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos dentro de 3 semanas, mucha suerte con los parciales. Somos re buenos y no hay parcial de aprendizaje ni de cognitiva, así que pueden prepararse bien para estrategias y social. ¿Sí? Tienen 2 semanas. Tiene lo de trabajo de campo para nosotros. ¿Sí? Bien, nos vemos.